estoy súper emocionada de tenerlos nuevamente en mi canal y en este nuevo video. Para los que me están viendo por primera vez, les doy la bienvenida, mi nombre es María. También quiero comentarles que ustedes aún tienen la oportunidad de ingresar a mi grupo privado en el cual estoy dando señales de entradas y salidas y para ello solamente tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Así que ahora mismo ve y únete a mi grupo de Telegram y escribe la palabra clave. Te estamos esperando. Ahora suscríbete a este canal, dale me gusta, comenta y comparte este video con todos tus amigos y familiares. Muy bien, comenzamos. Bien amigos, hoy vamos a operar con el uso del indicador MACD. Este indicador se combina con pares de divisas convencionales y con otros pares de divisas. Hoy es fin de semana y utilizaremos este indicador con los pares de divisas. Este indicador nos indicará la fuerza y la dirección de la tendencia, así como los puntos de entrada. Asegúrate de ver los datos del indicador del video hasta el final. Yo creo que en esta nueva sesión de hoy encontraremos situaciones diferentes y veremos cómo trabajar con este indicador con ejemplos. Entonces amigos, comencemos y consideremos la primera situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que después de un retroceso el precio se mueve nuevamente hacia nuestro nivel. También hay una intersección de la media que se desliza desde la línea horizontal y empieza a formarse una vela verde hacia arriba. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. En esta situación el indicador nos dice que próximamente el precio continuará su movimiento hacia arriba. Además es posible que en este nivel se rompa, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial para aumentar. También el indicador confirmó nuestro punto de entrada. Así que amigos, nosotros vamos a esperar a que finalice nuestro primer trade y ver qué resultados obtenemos hoy nosotros. Genial amigos, como podemos ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia arriba. Este nivel se ha roto y estamos aquí para obtener las ganancias de nuestro trade. Además, el indicador nos sugirió un buen punto de entrada y ayudó a determinar el movimiento direccional del precio. Buen comienzo. Continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que hay una fuerte tendencia bajista. También hay una intersección desde la media deslizándose desde la línea horizontal con la marca de cero y comienza a formarse una vela roja hacia abajo. Abrimos aquí un trade por 2 minutos a la baja por la tendencia bajista. Creo que próximamente el precio seguirá cayendo ya que el nivel de soporte es un poco más bajo y todavía hay espacio para él. En esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia abajo. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos. El precio realmente continuó su movimiento hacia abajo ya que obtenemos las ganancias. El indicador también nos ayudó a determinar el movimiento direccional del precio. Continuemos, consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que en este punto se ha producido una reversión y el precio se mueve con fuerza hacia el nivel de soporte interno. Aquí también hay una intersección de la media y desde la línea horizontal se forma una vela roja hacia abajo. Abriremos un trade aquí por 3 minutos a la baja. Creo que el precio continuará su movimiento a la baja en corto plazo, tal vez hasta el nivel de soporte que está por debajo. En este momento el precio ya ha superado el nivel interno. Creo que próximamente el precio seguirá cayendo. Después de todo, este indicador nos indica que los volúmenes están creciendo a la baja. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Genial, amigos. Como podemos ver, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y estamos aquí para obtener las ganancias. El indicador nos recomendó de nuevo un buen punto de entrada. Todo va bien. Continuemos. Aquí vemos que desde el nivel de resistencia el precio se mueve con fuerza hacia abajo. Este nivel es un indicador bastante fuerte. También nos dice que próximamente se espera un movimiento a la baja y el crecimiento de los volúmenes es decreciente. En esta situación sugiero abrir un trade durante 3 minutos a la baja. Creo que el precio continuará su movimiento hacia un nivel de soporte que está por debajo. Abrimos un trade por 3 minutos también teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade.
Genial, amigos. Esta situación es muy similar a la situación anterior. Aquí también obtenemos las ganancias. Después de todo, ya sabes perfectamente que todas las situaciones en el mercado siempre se repiten. Solo necesitan encontrarse a tiempo y abrir un trade. Todo va bien, continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de apoyo. También después del retroceso, el precio se mueve de nuevo hasta nuestro nivel. Hay una especie de comprensión. También prestemos atención a nuestro indicador. Aquí vemos que hay un deslizamiento y una intersección en los promedios. Sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia este nivel. Además, es posible que se rompa, porque el precio aquí también tiene un buen potencial para bajar. Abrimos un trade por 2 minutos también teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Entonces, amigos, vamos a esperar que finalice nuestro trade. Bastante bien, amigos, después de la reversión hacia arriba, el movimiento hacia abajo continuó hacia el nivel de soporte. Ya que obtenemos las ganancias con 2 minutos fue suficiente. Además, este indicador nuevamente nos recomienda un buen punto de entrada y ayuda a determinar el movimiento adicional del precio. Todo va bien, sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que después de una tendencia alcista hay un retroceso. El precio cayó en la zona de corrección. También en los indicadores hay una intersección de la media deslizándose y desde la línea horizontal se forma una vela roja hacia abajo. Abrimos un trade durante 2 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio se moverá hacia abajo, ya que también este nivel es bastante fuerte y es más probable que ocurra un retroceso. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Genial, amigos, como podemos ver, el precio realmente ha retrocedido y aquí obtenemos ganancias. Además, con 2 minutos fue suficiente. El indicador nos recomendó de nuevo un buen punto de entrada. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que hubo una fuerte tendencia bajista aquí. El precio tocó este nivel y hubo un retroceso. Y después de la reversión, el precio se mueve de nuevo a nuestro nivel. En los indicadores también vemos que el indicador verde ha cambiado su color a rojo y se vuelve más pequeño en tamaño. También en breve se producirá un deslizamiento de la intersección de la media. Aquí sugiero abrir inmediatamente un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia abajo y tal vez ese nivel se romperá. El precio aquí también tiene un buen potencial a la baja. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien, amigos, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió y aquí obtenemos las ganancias. Además, el indicador nos indicó que los volúmenes a la baja aumentarían y el precio caería, lo que realmente sucedió. Entonces, amigos, continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que después hubo una reversión y el precio corrigió moviéndose de nuevo a nuestro nivel. Hay unas velas verdes bastante fuertes. En los indicadores también hay una fuerte intersección de la media y la línea horizontal con el valor 0 comienza a formarse una vela verde hacia arriba. Aquí abrimos un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia este nivel. También es posible que se rompa. Después de todo, aquí recientemente el precio también tiene un buen potencial para aumentar. La tendencia general del precio sube. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso hacia abajo. Entonces, amigos, vamos a esperar que finalice nuestro trade. Genial, amigos, el precio realmente continuó su movimiento hacia arriba y este nivel se rompió. Y estamos aquí para obtener las ganancias y con 2 minutos fue suficiente para nosotros. Además, este indicador nos recomendó un buen punto de entrada y ayuda a determinar el movimiento y dirección del precio. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $4,500. Por lo tanto, sugiero abrir un último trade para hoy. Ahora estoy buscando una situación adecuada en el mercado. Así que continuemos. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que después del retroceso el precio se mueve nuevamente a nuestro nivel. El precio ya se ha acercado previamente a este nivel
y ahora el precio se acercará a él por tercera vez en un tiempo bastante corto. También vemos que el promedio se desliza y cruza la línea horizontal con la marca 0, que también es una señal para abrir un trade a la baja. Abriremos un trade por 2 minutos. Creo que el precio continuará su movimiento hacia el nivel de soporte próximamente. También tal vez se romperá porque los precios de aquí recientemente también tienen un buen potencial a la baja. Entonces amigos, vamos a esperar que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo, pero también hubo un falso break, después de lo cual hubo un retroceso hacia arriba. Pero tuvimos tiempo para cerrar nuestro trade y con 2 minutos fue suficiente para nosotros. Además, este indicador nos ayudó a encontrar un buen punto de entrada, a determinar el movimiento y la dirección del precio. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $6,000, así que sugiero terminar ya que he cumplido mi objetivo para hoy. Ahora cierro mi sesión y salgo del mercado. Todas las situaciones hoy han funcionado perfectamente en el mercado y hemos obtenido grandes resultados y muchas ganancias. Ahora tú ya sabes cómo trabajar con el indicador MACD. Si tienes alguna duda o pregunta sobre ese indicador, déjanos tu comentario debajo de este video o en mi grupo de Telegram. Espero que este video te haya gustado mucho y que hayas aprendido mucha información útil para ti. Como siempre, dejaré el enlace a esta plataforma debajo de este video para que tú que estás interesado vayas a registrarte y puedas utilizar todas las estrategias que hemos aprendido hoy y en los otros videos. Y también podrás encontrar otras situaciones similares en el mercado para que puedas trabajar con ellas y así en un futuro cercano puedas obtener grandes resultados y mucho éxito. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Estoy súper feliz y súper agradecida que te hayas quedado conmigo a ver este video hasta el final. También recordarte nuevamente que todavía tienes la oportunidad de ingresar a mi grupo privado en el cual estoy dando señales de entradas y salidas y para ello solamente tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, coméntanos y comparte este video con todo el mundo. Recordarte que las buenas decisiones siempre están en nuestras manos. Nos vemos pronto. Chao, chao.